Desde Barcelona, Alejo. Desde Venezuela, Ana María. Desde Argentina. Desde Valencia, Marisa. Pues nada, bienvenidos a todos. Y ya son las 7, vamos a empezar. El desarrollo del directo va a ser pues, similar al que hicimos la semana pasada. Iremos contestando preguntas, ¿de acuerdo? Conforme vayan surgiendo y priorizaremos, eso sí, las preguntas que entren por el superchat como una forma pues, de devolver, ¿no?, a la gente que hace ese esfuerzo para apoyar al canal. Pero también contestaremos otras preguntas que no entren por el superchat, siempre dentro de los 60-90 minutos que durará el directo. El tema de hoy, por elección popular, es el de pérdida de grasa, un tema pues súper amplio, un tema que daría para 500 directos y un tema del que se puede hablar pues muchísimo. Ya veis que en el canal tengo muchos vídeos de pérdida de grasa. Dentro de la pérdida de grasa se puede hablar de las diferentes estrategias, se puede hablar de dieta cetogénica, de ayuno intermitente, se puede hablar de suplementación, de proteína, de si importan las calorías o no, de muchas cosas, de muchos temas. Y muchos temas pues son bastante polémicos, así que a ver qué sale. Entonces, pues bueno, vamos a ir empezando, vamos a ir ya contestando algunas cositas, ¿vale? Entonces, por aquí me había apuntado yo una pregunta que me hacía, las tengo aquí apuntadas, Daniela Escobar Castaño. Además, era la primera pregunta, nos decía, Borja, ¿nos puedes explicar, por favor, cómo funciona la pérdida de grasa o glucógeno dependiendo de la intensidad del ejercicio y la frecuencia cardíaca? ¿Y cómo impacta esto a un diabético tipo 1? Vale, aquí hay varias cosas. Me imagino que lo que quieres preguntar es cómo la intensidad del ejercicio afecta a consumir, metabolizar grasa o a utilizar glucosa, glucógeno como sustrato energético. Y básicamente lo que hay que entender es un concepto muy sencillo, y es que a intensidades muy elevadas, hablamos de por encima de un 75-80% del VO2 max o consumo máximo de oxígeno, lo que estamos consumiendo es glucosa, es glucógeno y glucosa fundamentalmente, porque a estas intensidades tan elevadas, pues los ácidos grasos no pueden oxidarse de forma efectiva. Entonces, la oxidación de grasa disminuye mucho, lo cual no quiere decir, y aquí es donde entra quizás la confusión, ¿no?, en el público, que el entrenamiento de alta intensidad no sirva para quemar grasa. Sirve y sirve muchísimo, pero en el momento de la alta intensidad, el substrato principal no es la grasa, es el glucógeno que tenemos almacenado en el hígado y en el músculo, ¿de acuerdo? En cuanto a cómo puede afectar esto a un diabético tipo 1, pues un diabético tipo 1 con un control metabólico bueno no tiene por qué adherirse a otras normas respecto a una persona que no sea diabética tipo 1, ¿de acuerdo? Entonces, el metabolismo pues, va a funcionar de la misma forma siempre que el control metabólico sea aceptable, sea bueno. A altas intensidades se va a consumir también preferentemente glucosa, ¿vale, Daniela? Bien, vamos a continuar con algunas preguntas. Nos dice por aquí David Duque, dice, para pérdida de peso, ¿recomiendas cardio más F1 o F2 de pesas? Me imagino que te refieres a frecuencia de pesas. Bueno, David, tal y como está el panorama, con cumplir el hecho de entrenar fuerza, pesas, como tú te refieres en este caso, y entrenar una actividad más cardiovascular, más pues que mejore la capacidad cardiorrespiratoria, con incluir las dos cosas, pues me doy con un canto en los dientes, es decir, me quedo más que satisfecho, tal y como está el panorama de sedentarismo, me refiero. Entonces, ya si hablamos de una frecuencia 1 o una frecuencia 2, son temas más específicos que, pues, quizás para el grueso de la gente del canal le interesa menos. Pero ya te digo, con que la gente o la gran mayoría de mi público entrene cardio y entrene fuerza, digamos, los complemente, pues me doy más que satisfecho. Dice Ana que no tiene habilitada la posibilidad de super chat. Pues no sé por qué, la verdad, Ana. El otro día funcionó bien.
No sé si es que hay algún problema técnico, no lo sé. Vale, ya van entrando muchas más preguntas. Vale, esta es muy, muy interesante, de Carlos Ruiz. Dice, ¿cuál es el porcentaje de grasa recomendado sobre el peso total? Bueno, hablaré de esto en un vídeo. Tengo pendiente de sacar un vídeo sobre que responde esta pregunta, pero básicamente el porcentaje de grasa se mueve en unos márgenes y es diferente en el hombre que en la mujer. En el hombre podemos decir que un porcentaje de en torno, pues, entre un 10 y un 20% de grasa corporal es aceptable, y en la mujer pues tiene más grasa corporal, la mujer tiene más grasa de forma fisiológica y el margen se mueve hasta un 15 a 25% de grasa corporal aproximadamente, y dependiendo también de la población donde hagas la medición, dependiendo obviamente de la edad, del periodo etario en el que hagas la medición y de muchos otros factores. Pero básicamente esos serían los niveles, ¿no? Dice, ¿la cena aportando hidratos ayuda a descansar o suprime la melatonina? Muy bien, Alejo. Buena pregunta. Realmente eh, no suprime la melatonina. De hecho, los hidratos de carbono, aunque hay mucha polémica sobre si tomarlos o no en la cena, polémica a veces pues no fundamentada en evidencia científica, ayudan al descanso por motivos que tienen que ver con neurotransmisores y que serían quizá un poco demasiado explicarlos por aquí, pero ayudan de hecho a descansar. Dice Susana, hago 1 hora de ejercicios interdiario y ayuno intermitente. He perdido 10 kilos, pero estoy reduciendo masa muscular también. ¿Tengo que incrementar el ejercicio todos los días? Pues Susana, más que incrementar el ejercicio todos los días, quizás lo interesante es incrementar la intensidad, incluir ejercicio de fuerza sí o sí, ¿vale? Sería lo más importante, que el ejercicio no solo sea pues ejercicio como caminar, como bicicleta, como correr, como nadar, sino que incluya ejercicio muscular, ejercicio de fuerza para evitar frenar esa pérdida de masa muscular que comentas. Dice Theo Lev, en dietas de pérdida de peso, ¿cuántas veces a la semana es recomendable tomar hidratos? Muchas gracias. Pues depende del planteamiento que tú quieras hacer para perder peso. Es decir, tú puedes perder peso y tomar hidratos todos los días, siempre que la fuente de esos hidratos de carbono sean saludables. Es decir, que tomes pues hidratos de las verduras, que tomes hidratos pues de un poco de fuentes de almidón, que tomes hidratos de las legumbres. Si esas son las fuentes de hidrato, puedes tomar hidrato todos los días. Es decir, no es lo que va a delimitar si vas a perder grasa o no. Ahora, pues si vas a hacer un abordaje dietético low carb, bajo en hidratos de carbono o cetogénico, pues tendrás que limitar el contenido de hidratos de carbono. Pero no por comer tres veces a la semana hidratos de carbono o 4 veces a la semana hidratos de carbono y el resto de días no probarlos, vas a perder más grasa. Depende esa pérdida de grasa de otros factores. Dice Elvi Valerio, nos comenta una pregunta muy chula que dice, Borja, ¿se almacenan los aminoácidos de la dieta o puede el cuerpo producir aminoácidos de alguna fuente que no sean proteínas? Pues mira, buena pregunta. Precisamente los aminoácidos se clasifican en esenciales o no esenciales en función de si los tenemos que consumir de forma exógena en la dieta para tenerlos o si el cuerpo los puede metabolizar de alguna forma, los puede crear, puede producir una síntesis endógena. Entonces, a tu pregunta, hay aminoácidos que sí se pueden
producir, hay otros aminoácidos que tienen que ser consumidos por la dieta, son los esenciales. Agus Kiral te lleva perdido 18 kilos, pues de verdad, enhorabuena, Agus, a seguir siempre y cuando necesites seguir, que no sé tu peso actual, pero de verdad, muy buen trabajo. Sara nos dice, ¿es más efectivo en la pérdida de grasa el déficit calórico o tener un buen sistema hormonal? Pues se ve que te gusta el tema, Sara, porque has comentado una de las vicisitudes, digamos, de las polémicas más amplias, ¿no? en pérdida de grasa, que es el debate entre hormonas o calorías. Y es que estas dos cosas se enfrentan muchas veces entre sí cuando no deberían enfrentarse. Es decir, ambas son súper importantes en la pérdida de grasa, tanto el que haya un déficit calórico como el tener un buen sistema hormonal. Pero ojo, y aquí es donde entra un detalle muy importante, el tener, como tú dices, un buen sistema hormonal o una regulación hormonal adecuada es lo que te va a facilitar que sin sufrir demasiado, pues puedas llegar a tener un déficit calórico, puedas llegar a conseguir un déficit calórico. Por lo tanto, este debate para mí es muy estéril, el de hormonas versus calorías. Ambas son importantes, pero es que las hormonas, cuando las hormonas funcionan bien, están bien y estamos saludables, pues es más fácil hacer dieta y es más fácil llegar a conseguir ese déficit calórico. Así que gracias por tu pregunta, Sara. Bien, bien, bien. Dice Catherine Milagros, algunos doctores como el doctor La Rosa dicen que para bajar la grasa no es necesario hacer un déficit calórico. ¿Qué tan cierto es esto? Pues no es cierto, Catherine. Es decir, siempre que escuches algo así, pues solicita que te lo argumenten, con trabajos científicos. Es decir, es un hecho que si quieres perder grasa de tu organismo, tienes que generar un déficit calórico mayor o menor, pero tienes que generar ese déficit calórico y además que sea lo suficientemente sostenido en el tiempo para que se produzca esta pérdida de grasa. Otra cosa es que tengas o no que contar calorías, que eso es otro tema diferente, o que tengas o no que, digamos, pensar en ese déficit calórico. El déficit calórico puede estar ahí y tú no darte cuenta de que está ahí. Y ahí entra el arte de la nutrición y el utilizar de forma adecuada las diferentes herramientas para que la persona tenga éxito en esa pérdida de grasa, ¿no? Y eso es lo difícil, obviamente. Begoña Sáez nos dice también si los hidratos de carbono bajos en índice glucémico ayudarían a perder más grasa. Y en general, yo la respuesta que daría es que sí, pero no me centraría en las calorías ni nada de eso. Normalmente los alimentos que tienen hidratos de carbono con un índice glucémico más bajo, pues son más saludables y suelen ser más verduras, algunas frutas, algunas. Y por lo tanto, simplemente evitando hidratos de carbono con un índice glucémico más elevado, azúcares simples y derivados, pues estamos evitando alimentos menos recomendables. Entonces, no es simplemente por el índice glucémico, sino por los alimentos que contienen esa fuente de carbohidratos. Pablo Márquez dice, el doctor La Rosa no dijo eso. La verdad, yo consumo algunos vídeos del doctor La Rosa y la mayoría me gustan, no todos, pero la mayoría me gustan y tampoco he escuchado que diga eso del déficit calórico, pero bueno, no pasa nada, es simplemente una pregunta, no pasa absolutamente nada y ya está. Comer banana es fruta prohibida. Ana Munguía. No, Ana, no es la banana una fruta prohibida, pero sí que es verdad que dentro de las frutas no todas son iguales. Pues no es igual la naranja que la mandarina, que la pera, que la manzana, que el plátano. Entonces, de cara a restringir alguna fruta, yo siempre digo que siempre con sentido común se puede consumir fruta y la fruta es saludable. Pero si vas a restringir alguna fruta, pues quizás no tiene sentido que si quieres perder grasa te tomes 5 plátanos al día, como alguna vez he visto, ¿de acuerdo? También el plátano no es igual un plátano muy maduro que un plátano pues menos maduro. También cambia bastante la cantidad de azúcares simples.
Fabi Luna habla del ciclo menstrual y esto es un tema también muy polémico. Aquí, como decía al principio, pues se van a mencionar temas súper polémicos porque es que la pérdida de grasa da para mucho. Dice si en la fase lútea del ciclo menstrual las mujeres pierden más grasas con entrenamiento metabólico. Realmente hay por ahí pues algunos autores que hablan de diferentes estrategias de entrenamiento en función de si estamos en una fase folicular, en la fase lútea o en la ovulación. Pero realmente yo no he leído esas diferencias, ¿de acuerdo? Así que yo no os puedo decir que haya, sinceramente, de forma honesta, diferencias en los diferentes momentos del ciclo menstrual en cuanto a la pérdida de grasa, ¿vale? Podemos ahondar un poquito más, se pueden dar algunos matices más, pero esto lo dejaré para un vídeo porque es algo también muy concreto. Bien. Isaped nos dice qué comer para romper el ayuno 16 horas. Pues Isa, mañana hay un vídeo que explica cómo no romper el ayuno o, dicho de otra forma, la única forma en la que no recomendaría romper el ayuno. Así que te dejo ahí la intriga para mañana. Nos dice Cristóbal Gabriel, ay, que no se me pierda, aquí. Dice, hago dieta keto y ayuno 16-8, hace mes y medio. ¿Puede un batido de proteína sacarme de la cetosis? 20 gramos de proteína y 3 gramos de carbohidrato. ¿Cuál sería el mejor momento para tomarlo? Pues no, Cristóbal. Per se, ese batido con 3 gramos de carbohidrato no te sacará de cetosis. Lo que te puede sacar de la cetosis es el compendio, el conjunto de carbohidratos que tomes a lo largo del día y no es difícil. O sea, no es difícil salirse de cetosis por ingerir más de esos 40-50 gramos que se comenta que son recomendables como umbral máximo en una dieta cetogénica. Así que, pero vaya, tu pregunta, ese batido no te va a sacar de cetosis. También nos pregunta aquí otra pregunta bastante interesante, que es, ¿Coca-Cola Cero produce pico de insulina? Bueno, se ha escrito algunos estudios sobre los edulcorantes, los refrescos edulcorados y si elevan la insulinemia, ¿vale? En general, los estudios que se han hecho apuntan a que no hay una respuesta insulínica, que no se eleva la insulina. Pero esto es un factor aislado y no quiere decir que por esto sea lo mismo tomar agua que tomar refresco azucarado. No es lo mismo. Y de hecho, a mis pacientes les recomiendo que no tomen refrescos aunque sean cero. Los motivos son muchos. Cambios a nivel de microbiota que todavía no entendemos y que por precaución simplemente pues prefiero no abusar de este tipo de productos. También cambios a nivel comportamental. Al final, si estamos continuamente bombardeando el sistema de recompensa con dulce, no nos desacostumbramos del dulce. Entonces, no es lo mismo tomar refresco cero que tomar agua, aunque no suba la insulina, aunque no eleve la insulina. Graciela Sánchez habla de hipotiroidismo y colesterol. Que dice que qué puede hacer porque no le baja el colesterol. A ver, Graciela, con respecto al hipotiroidismo, lo primero que tienes que hacer es ver que el hipotiroidismo esté bien compensado, que esté bien tratado, porque si tienes la TSH elevada, es uno de los factores que hace que el colesterol se metabolice peor y que se eleve el colesterol. Una analítica de una persona hipotiroidea normalmente viene con un colesterol LDL elevado. Nos hace aquí una pregunta, Warlock, que dice, ¿crees que hacer el cálculo de pulsaciones menos edad
60%, yo creo que te refieres a una intensidad del 60% o el 60% de tu frecuencia cardíaca máxima. Es que no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué crees que es mejor y la duración de este trabajo? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, Warlock, pero básicamente, si trabajas en una frecuencia cardíaca del 60% de tu frecuencia cardíaca máxima, pues estás trabajando en un rango aeróbico y es un buen rango para pérdida de grasa, ¿de acuerdo? Jaylee dice que se ha portado fatal con la Coca-Cola cero. Bueno, no pasa nada, Jaylee. Buena pregunta, Sara AM. La esteatosis hepática o la grasa en el hígado es reversible con una pérdida de grasa considerable. Muchas gracias. Pues sí, la estatosis hepática, la mayoría de veces, no siempre, pero muchas veces sí es reversible con la mejoría metabólica necesaria. Es reversible. Se puede limpiar el hígado de grasa, por así decirlo. María Luisa Ferrero, ¿influye la grasa en la tensión arterial? Por supuesto, María Luisa, que influye la grasa en la tensión arterial. De hecho, pues la hipertensión se asocia claramente al sobrepeso y a la obesidad o al exceso de grasa en general. Antonia Hidalgo habla del eritritol para endulzar un poquito el té verde. No pasa nada, puedes tomar un poco de eritritol, Antonia, para endulzar el té verde. No sube la glucemia. Y ya te digo que en pequeñas cantidades pues, se han demostrado perfectamente seguros este tipo de edulcorantes. Pero si puedes evitarlo, pues prefiero evitarlo. Félix nos dice algo interesante. ¿Es más llevadero el ayuno cuando en la ventana la dieta es keto, en la ventana de alimentación, me imagino, o da igual? Pues en mi experiencia es algo más llevadero, Félix, porque una dieta cetogénica es más saciante en general. Por el papel de la proteína, por el papel de la grasa, que son los macronutrientes más saciantes, y por el papel de los cuerpos cetónicos, que también disminuyen el apetito. Bien, nos preguntan aquí sobre los quemadores de grasa termogénicos. En general, los termogénicos para mí no son recomendables porque hay muy mala regulación en el mercado de los termogénicos. Entonces, bueno, son un batiburrillo de ingredientes, algunos seguros, como la cafeína, y otros no tan seguros. Entonces, prefiero evitarlos porque además no es que sean milagrosos, es decir, el mejor termogénico que hay es la cafeína y la cafeína pues es ampliamente utilizada y además es mucho más barata que los termogénicos que se venden por ahí. Bien, Pedro nos habla del Nutri-Score. Efectivamente, Pedro, últimamente se habla mucho del Nutri-Score. ¿Cuáles son las expectativas en este asunto de la comunidad médica? Pues bueno, en la comunidad médica no sé, en la comunidad nutricional en general, en aquellos que nos gusta la nutrición o que nos dedicamos un poco a la nutrición, independientemente de que seamos médicos, nutricionistas o pues otro profesional, no estamos muy contentos con el Nutri-Score en general. No puede ser que pues unas sardinas en aceite de oliva tengan un peor puntaje, ¿no? Un peor score que por unos cereales, por ejemplo, de desayuno o que pues una Coca-Cola cero, hablando de lo que hablábamos antes, ¿no? No puede ser. Y no, entonces, si este score, este Nutri-Score, pues es tan equívoco con productos súper saludables y recomendables,
pues no nos sirve. Al fin y al cabo, para mí no sirve, porque aunque sí te oriente en algunos productos, te está desorientando en otros. Entonces, no me sirve, aunque siempre pues hay que apelar al sentido común de la gente, ¿no? Y la gente va a entender rápidamente que el aceite de oliva o unas sardinas o pues otros productos que se han señalado en las redes sociales estos días, pues son saludables independientemente de lo que diga el Nutri-Score. Luis Miguel Ajenjo me pregunta algo de mi especialidad, así que vamos a contestarlo. Dice, ¿qué opinas sobre el estudio de la semaglutida? ¿Crees que será la revolución de la farmacología antiobesidad? Pues bueno, no sé a qué estudio en concreto te refieres, pero hay muchos estudios ya sobre semaglutida y realmente es un fármaco que utilizamos pues, a menudo en endocrinología. Nombre comercial no lo voy a decir aquí, pero la semaglutida funciona bastante bien y los pacientes pierden peso. Pero como siempre, pues es una herramienta farmacológica más y no es ninguna revolución. Simplemente el mecanismo, para quien no conozca qué es la semaglutida, es un análogo del receptor de GLP-1. Hablé de la hormona GLP-1 recientemente en varios vídeos, pero esta hormona tiene efectos mejorando la sensibilidad a la insulina, reduciendo el apetito, enlenteciendo el vaciado gástrico, entre otras cosas. Y lo que hace la semaglutida pues es precisamente esto. Además, con una administración cómoda, una administración semanal, entonces, pues los pacientes, como digo, mejoran, aunque es una herramienta que hay que saber utilizar también. Vale, Warlock me matiza un poco la pregunta de antes y me dice que cuánto tiempo recomiendo para no quemar músculo. Por ejemplo, caminar durante 2 horas al día es demasiado. No vas a quemar músculo por caminar 2 horas al día o 3 horas al día. Lo que va a determinar si vas a quemar músculo, es decir, perder masa muscular, es por un lado el contenido en proteína de tu dieta. Por otro lado, si haces entrenamiento de fuerza o no lo haces, no solo caminar. Y por otro lado, tercer punto, si haces una restricción calórica muy importante o no. Es decir, una dieta de 500, 600, 700, 800 o 1000 calorías al día a largo plazo puede hacerte perder músculo. Una dieta muy hipoproteica a largo plazo puede hacerte perder músculo. Y la ausencia de entrenamiento de fuerza puede evitar que ganes músculo y a largo plazo hacerte perder músculo. José G nos dice, ay, que no te pierda. A ver. Tenía una aquí. Hola Borja, gracias a tus consejos en beta-alanina y creatina mi rendimiento deportivo ha mejorado con creces. Tengo que perder 10 kilos, pero no quiero perder músculo. ¿Cómo lo harías? Pues bueno, José, depende de tu caso en concreto. Es decir, a la hora de establecer una estrategia para pérdida de grasa, lo que hay que analizar el completo de hábitos y de estilo de vida de esa persona. Sin conocerte no puedo decirte cómo lo haría. Lo que sí sé es que incluiría fuerza, incluiría entrenamiento tipo HIIT, entrenamiento interválico de alta intensidad, incrementaría la proteína en la dieta, incrementaría el consumo en vegetales probablemente, y esos serían los pilares, pero ya te digo que los matices los tendrías que dar pues viendo tu rutina, viendo tu contexto determinado. Bueno, somos 223 ahora mismo. Vamos a ver qué pico hacemos hoy. ¿Vamos a intentar llegar a los 300? Yo creo que sí. Compartid el directo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todo el mundo, a ver hasta dónde llegamos hoy. Bueno, estoy muy contento de que ya tenemos 2 miembros en el canal, Sara Sánchez y Pedro Manuel Luzón. De verdad, muy contento con vuestro apoyo. Dice Manu que hoy ha comido con la familia comida china y se ha pasado bastante.
acabo la ingesta diaria con normalidad, ya que tengo unas pautas dietéticas diarias, o no ingiero más por hoy. Bueno, Manu, pues eso depende de muchas cosas. La saciedad está para algo y los mecanismos de hambre y saciedad pues sirven. Entonces, sentido común. Si estás totalmente saciado porque has comido demasiado en el almuerzo, pues no tienes que obligarte a reventar y comerte también lo que tu dieta te pauta, ¿de acuerdo? Puedes comer lo que tu dieta te pauta reduciendo las cantidades o no pasa nada si hoy te saltas la cena, de verdad, y haces un ayuno intermitente 16-8. Sentido común, ¿vale? Gracias, Daniel, por siempre poner los enlaces a los vídeos. Partido, no, no soy gallego, soy malagueño. ¿Tengo acento gallego? A ver, más preguntitas, vamos a seleccionar las más interesantes y las que entren por superchat, las primeras, ¿de acuerdo? Con prioridad. Rubén nos sigue desde Santa Fe, Argentina. Pues muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Mira, esta me gusta. Cristóbal. Creo que ya te he contestado varias. Bueno, no pasa nada. Cristóbal es judoka y dice si creo que la dieta keto puede ser perjudicial a nivel competitivo. La ruta metabólica puede variar entre glucolítica o fosfágena dependiendo del estilo de pelea. Efectivamente, Cristóbal, pero si hay algún deporte que quizás no vea comprometido su rendimiento en dieta keto, es precisamente los deportes muy explosivos, como el judo o deportes de contacto, que requieren pues, picos muy intensos de actividad, pero muy recortados en el tiempo. Entonces, y además hay otro factor que se pasa por alto y es el tema de muchos deportes de contacto se requiere pues un pesaje, se requiere ser fuerte, ser rápido, pero pesar menos o bajar tu peso corporal. Entonces, aquí la dieta keto sí que puede ser una muy buena herramienta, ¿de acuerdo? Porque precisamente va a mantener tu rendimiento deportivo, pero va a disminuir la masa grasa manteniendo la fat free mass, la masa libre de grasa. Así que sí que puede ser una muy buena herramienta, bien hecha, después del periodo de adaptación y demás, pero puede ser una buena herramienta. Gabriela nos hace elegir entre el entrenamiento de fuerza y el HIIT. ¿Qué es mejor para perder grasa? Pues lo mejor, otra vez, es la combinación, ¿vale? Pero fijaos, si me obligas a elegir, no cambiaría, no sustituiría el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza bien realizado es insustituible, es que no se puede sustituir, ¿vale? Bueno, van las preguntas cada vez más concretas. Arker Mitos, ¿cómo usarías el PSMF de Lyle McDonald? Desde Bolivia nos pregunta. Pues bueno, Arker, el PSMF, creo que en el canal he hecho un vídeo sobre PSMF que está también pendiente. Creo que se publica esta semana, de hecho. El PSMF es una dieta muy hiperproteica. Básicamente es una dieta que aporta casi todo proteína y es verdad que consigue unas pérdidas de grasa rápidas, pero es una dieta que hay que, digamos, saber utilizar y lo utilizaría pues cuando tengo una persona que por motivos de salud tiene que perder grasa muy rápido. Ya está. Y además lo utilizaría de forma restringida en el tiempo, ¿de acuerdo? Lo bueno de la PSMF es, pues eso, la velocidad de pérdida de grasa y que conserva la masa magra bastante bien, sobre todo si se une a ejercicio. Lo malo es que es muy restrictiva, que a largo plazo puede incurrir en deficiencias de nutrientes y que es una dieta muy desequilibrada a favor de las proteínas.
A ver, a ver, a ver, a ver. David nos pregunta algo que es muy frecuente, que es que por qué cuesta tanto eliminar la grasa resistente o la grasa resistente, sí, dice la grasa de los laterales, del abdomen, de la parte baja de la espalda, el flotador. Y es porque ese tipo de grasa se denomina grasa resistente por algún motivo, y es que pues es más difícil de originar lipólisis en esas zonas, es decir, liberar ácidos grasos de los triglicéridos acumulados ahí. Para hacerlo, pues bueno, hay diferentes técnicas. En el vídeo de grasa localizada que puso Daniel un poco más arriba se explican, pero no es fácil, no es fácil. Y quizás la herramienta más interesante ahí es el HIIT, es el entrenamiento de alta intensidad intermitente, interválico. Rubén Suárez dice, para mi edad de 60 años, ¿recomiendas ejercicios de fuerza? Pues Rubén, sí, los recomiendo porque los ejercicios de fuerza no tienen edad, es decir, ¿una persona con 90 años puede hacer ejercicios de fuerza? Sí. A lo mejor para esa persona el levantarse 3 o 4 veces de la silla de forma repetida es un entrenamiento de fuerza. Pero ya lo está haciendo, es decir, simplemente hay que adaptar lo que puedes hacer a tu condición física, a tu edad, a tus limitaciones, a tus patologías. Pero en la fuerza, siempre que haya un control motor del músculo, siempre que haya un control motor, es decir, cuando hay una enfermedad que te impida ese control motor, puedes trabajar la fuerza. Si no puedes trabajarla a lo mejor de una forma, puedes trabajarla de otra. Si no puedes trabajar a lo mejor las sentadillas, puedes estimular la masa muscular de miembros inferiores de otras formas. Es decir, tenemos que desvincular esa idea de entrenamiento de fuerza del ideario colectivo de la imagen del fuertaco en el gimnasio levantando 200 kilos. Eso es entrenamiento de fuerza, pero como digo, el levantarse de la silla para una persona de 85 años a lo mejor también es entrenamiento de fuerza. Entonces, esto es un mensaje que quiero que os quede claro. Bueno, Esteban nos dice que gracias a los consejos de dieta cetogénica del canal ha perdido 15 kilos y la hipertensión está controlada sin medicamentos. Pues Esteban, de verdad, estos mensajes me llegan a la patata y me encantan. Así que muchísimas gracias, de verdad. Denise Baez nos dice también otra pregunta interesante. Dice, hola, ¿por qué después de una comida libre al día siguiente me aparece el abdomen como con más agua en la piel? ¿O será grasa? Porque solo ahí se acumula el agua de más. Muy buena pregunta, Denise. No es grasa, esa es la buena noticia. Quiero decir, porque hayas hecho un superávit calórico un día concreto con tu comida libre. Imagínate que has comido pues 1000 calorías más de las que en ese día debías para mantener tu peso. Pues no vas a acumular, no vas a subir tu porcentaje de grasa simplemente inmediatamente después de ese día. Ese, digamos, abdomen menos marcado suele ser porque esa comida libre probablemente incluye más sal, incluye más hidratos de carbono y estás, pues digamos, con el músculo más lleno de glucógeno y pues la sal sí que pues, puede retener un poquito más de agua, pero no es grasa, ¿de acuerdo? Es muy frecuente eso, el darte una comilona pues en Navidades o cuando tienes una fiesta, un bautizo, un cumpleaños, una boda, lo que sea, y al día siguiente pues parecer eso, que estás como un poco más hinchado, pero la grasa no se pierde, y esto es importante saberlo, ni se gana de forma tan abrupta, tan rápido, ¿de acuerdo?
Buena pregunta. Dicen por aquí, ¿por qué cuesta bajar de peso, pero es bien fácil subir de peso? Pues esta es la pregunta del millón y básicamente respondería que es por nuestro ambiente. Por nuestro ambiente obesogénico, por nuestros hábitos normalizados, por el tipo de dieta normalizada que llevamos, pues todo está dirigido, todo está orientado a que ganes grasa, al superávit calórico, al exceso de alimentación. En la sociedad en la que vivimos, yo siempre digo que si te dejas llevar por los estándares, pues es muy fácil coger grasa. Perder grasa es lo más difícil, porque si viviéramos a lo mejor en otro país, o si viviéramos a lo mejor en una de las zonas azules, hicieras lo que hace todo el mundo, pues sería fácil perder grasa. Pero en Occidente, pues no. Es cada vez más difícil por nuestro ambiente. Y nos llega el primer super chat de la tarde. Muchísimas gracias, Sanglas05. De verdad, por el apoyo. Vamos, como digo, pues a responder primero a los superchats porque es mi forma de agradeceros el apoyo. Dice, ¿no crees que la gente olvida los años que acumuló grasa y espera en poco tiempo perder grasa y encima de forma localizada? ¿Y la obsesión por perder músculo? Pues Sanglas, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí Sanglas hace una reflexión que es importante que todos hagamos esa reflexión. Es decir, de forma totalmente pasiva o activa, a lo largo de años vamos acumulando poco a poco grasa mediante pues, un superávit calórico del que no somos conscientes. Pasan los meses, pasan los años. De repente adquieres conciencia del problema, porque al ser muy progresivo, ¿no? Es como el cuento de la rana que se va quemando poco a poco en la olla con agua caliente, se va subiendo un grado cada vez y la rana no se da cuenta de que se está quemando, pero de repente pues se quema. Pues pasa un poco así como con el tema de la grasa, es decir, vamos ganando poco a poco grasa, no nos damos cuenta porque los cambios son muy progresivos y de repente, pues, ojo, muchas veces porque nos lo dice la gente, que es que manda también que tengas que darte cuenta de algo que concierne tanto a tu salud por los comentarios de los demás, pues de repente nos damos cuenta y somos conscientes de que, vaya, tengo 20 kilos de más. Tengo 15 kilos de más, tengo 10 kilos de más. Y ahora vienen las prisas, ¿no? Llevamos 20 años en superávit calórico, no hemos gastado el glucógeno muscular desde 2001, pero queremos perder grasa en 3 meses, los 20 kilos que nos quedan. Y esto es el problema principal de... ¿Qué os voy a decir? Me encuentro con esto, con esta mentalidad, ¿no? Del cortoplacismo, la pérdida de grasa, pues continuamente en mi día a día. Y es una reflexión muy importante, es decir, al igual que hemos ganado 20, 25 kilos extra de grasa a lo largo de los años, pues no es realista, razonable el querer perderlos en 4 semanas. Tampoco saludable, diría, ¿de acuerdo? Entonces hay que poner un poco en contexto esto. Muy bien, pues nada, ese ha sido el primer super chat. Ahora iremos contestando los que salgan. Vale. Nos preguntan por aquí ¿cuántas calorías come en un día normal en las zonas azules? Pues no lo sé porque cada zona azul está en una parte del mundo determinada y tiene una dieta muy concreta. Lo que sí te puedo decir es que esta gente que vive en las zonas azules no se preocupa por las calorías. No tiene que hacerlo porque haciendo lo que están habituados a hacer, pues llevan una vida perfectamente saludable, una dieta perfectamente saludable, basada en productos locales, sin ningún tipo de productos ultraprocesados y no tienen por qué contar calorías o pensar en las calorías ni siquiera. Y eso es lo interesante de llevar una dieta adecuada, que hace que te permita olvidarte de las calorías, del contaje de calorías continuo. Bueno, Rocío nos habla de aceite de coco o aceite de oliva virgen extra o virgen para cocinar los alimentos. Pues Rocío, me decanto por el aceite de oliva, ¿vale? El aceite de coco puede ser una opción
en determinados contextos, pero hay más evidencia sobre el aceite de oliva y me decanto por el aceite de oliva por muchos motivos, ¿vale? No solo por la evidencia científica, que si queréis, pues tratamos en un vídeo. Borja, Ainhoa Ortega. Borja, ¿recomiendas el vinagre de manzana como complemento de pérdida de grasa? ¿Se puede utilizar en ayunas sin salir del ayuno? Pues sí, Ainhoa. La verdad es que el vinagre tiene propiedades interesantes, sin ser milagroso, pero interesantes. Y en pequeñas cantidades, nunca superando los 30 centímetros cúbicos, puede ayudar en la pérdida de grasa y de ninguna manera saca del ayuno. Es decir, 10 centímetros cúbicos de vinagre de manzana tiene unas 2 o 3 calorías. Es decir, no te va a sacar del ayuno de ninguna de las formas y puede ayudarte, pues, por muchos motivos que comento en los vídeos del vinagre de manzana, que os deja por ahí Daniel. Sanglas nos habla nos habla también de la obsesión que tiene la gente en perder músculo. Y bueno, es verdad que cierto sector de la población muy orientado al fitness tiene una obsesión importante con no perder músculo. Pero diría yo que yo me encuentro con otro problema paralelo y es pues un sector de la población que no está orientado al fitness, que es sedentario y que no tiene ninguna conciencia de su masa muscular. Es decir, que pues nunca han oído hablar del ejercicio de fuerza o que no cuidan su masa muscular y eso sí que me parece un problema incluso más grave que el extremo opuesto. Porque el tener una masa muscular buena probablemente sea de los factores más importantes para envejecer saludablemente y para tener una buena salud en general. GL nos habla de tips sobre cómo optimizar la lipólisis y la oxidación de grasas por separado. Interesante. Y es que te redirijo al vídeo de grasa localizada GL porque allí lo explico de forma mucho más detallada de lo que puedo explicarlo aquí. ¿De acuerdo? Emilio habla de el consumo de agua de mar. Pues no recomiendo que bebas agua del mar en ninguna situación, Emilio. Marta Rodríguez hace una pregunta que es muy interesante. Dice, ¿por qué la grasa saturada de fuentes como el ghee o el cacao no es perjudicial? Fíjate, Marta, es que lo que nos hemos dado cuenta o estamos en ello, en proceso de darnos cuenta, es que no es tanto el hecho del ácido graso saturado lo que es negativo para la salud, como hasta ahora se ha dicho, sino, otra vez más, la fuente, el alimento que contiene esos ácidos grasos saturados. ¿De acuerdo? De esta forma, pues nos hemos dado cuenta de que hay alimentos que tienen ácidos grasos saturados que son saludables, mientras que hay alimentos que tienen menos ácidos grasos saturados y no por ello son más saludables, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez más, ponemos el foco en los alimentos y no en el nutricionismo, no en los ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados o saturados o la vitamina B12 o la vitamina C, sino en el alimento como tal. Es decir, hay que aprender a valorar alimentos y ver si son saludables o si no son saludables. Bueno. Pues 53 minutos de directo. Vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir contestando. Isabel Valleza. Borja, ¿cuáles serían los efectos más graves de quemar grasa a base de medicamentos controlados? Saludos desde México. Bueno, los efectos más graves de perder grasa con ayuda medicamentosa, pues realmente son los efectos del fármaco en cuestión. Es decir, en la historia de la farmacología en la pérdida de grasa, pues sí que ha habido
fármacos que se han aprobado y que después han tenido efectos secundarios importantes. No voy a dar nombres, pero efectos secundarios a nivel cardiovascular. Y otros que pueden llegar a ser pues, graves. Entonces, hay que considerar cada fármaco en cuestión. Por ejemplo, el que hemos hablado antes, el semaglutide, tiene un perfil de seguridad bastante bueno, algo que lo ha posicionado por encima de muchos otros fármacos que se han utilizado para la pérdida de grasa. El Orlistat, por ejemplo, al final estoy dando nombres. El Orlistat, se ha utilizado mucho, pero funciona peor, no solo por la efectividad, sino también por los efectos secundarios digestivos que tiene, ¿no? Entonces, hay que valorar cada molécula de forma separada y, pues, para esto también hay que conocer la farmacología, ¿no? Marijose Avellán nos dice que cómo sabemos si estamos perdiendo masa muscular por la flacidez, pues con una determinación de antropométrica, María José. Es decir, por el volumen de tu músculo, pues puedes tener una idea, ¿no? Pero realmente, si tú lo que quieres saber es cuánta masa grasa tienes y cuánta masa libre de grasa, es decir, masa muscular, masa ósea tienes, pues tienes que hacer una medición antropométrica y lo más sencillo es que te acerques a una farmacia y que hagas una bioimpedancia de las que suele haber y este aparato pues te dará de forma bastante precisa una idea de tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de masa magra, ¿de acuerdo? Dice Alejo, ¿no crees que para adelgazar lo mejor es dormir bien y no tanto lo que se aporta nutricionalmente? Bueno, Alejo, sin duda alguna el dormir bien o el descanso adecuado es súper importante, es esencial y además es algo muy inframencionado en el tema de la pérdida de grasa. Pero, por supuesto, la nutrición es básica y aquí no tiene sentido que nos pongamos a comparar qué es más importante, dormir bien o perder grasa. Quiero decir, ¿qué es más importante, dormir bien o tener una dieta adecuada? No tiene sentido. Al final todos los factores tienen su importancia y tendrán más importancia en una persona determinada que en otra. Pero sin duda alguna el descansar lo suficiente es algo que se tiene muy poco en cuenta a la hora de la pérdida de grasa. Buah, muy buena pregunta, me gusta. Muy buena pregunta. Dicen por aquí, ¿quién vive más en esta tierra? ¿El que come más o el que come menos? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis? ¿Qué respuesta daríais? Pues la respuesta que la ciencia ha corroborado una y otra vez es que vive más en esta tierra el que come menos. Y este que puede ser un mensaje que la gente se eche las manos a la cabeza. ¡Buah! La ciencia, ¿qué está diciendo? Que hay que comer muy poco. Es un mensaje anorexigénico. Pues realmente la restricción calórica moderada ha demostrado en animales, también en humanos, el alargar la vida. El alargar la vida. El mejorar la salud de nuestras células. El que estemos más saludables y seamos más resistentes a enfermedades. Entonces, muy buena pregunta, me ha encantado. Además, vosotros estáis de acuerdo. Estáis de acuerdo porque así lo ponéis en el chat. Podemos hablar de, podemos hablar de este tema, de la restricción calórica y la longevidad en otro vídeo. Es un tema muy, muy importante. Claro, pero lo importante es también, vale, restricción calórica, pero lo que comas que sea lo adecuado, que la calidad de los alimentos sea la adecuada. Y la variedad también que sea la adecuada. Un saludo, Rubén, desde Chile.
Maricruz López nos habla de la menopausia, ¿no? Es verdad que en menopausia hay muchos factores que aparecen, ¿no? Y que dificultan la pérdida de grasa. La caída de los estrógenos es uno de esos factores y después también hay un factor que se pasa por alto y es la disminución de la actividad física, muchas veces de forma inconsciente, y esto, pues hay teorías que hablan de que la caída de estrógenos a nivel comportamental afecta y somos más sedentarios cuando ocurre esta caída de estrógenos. Es decir, es un tema súper interesante, pero... Y por otro lado está el descenso, la tasa metabólica basal progresivo que ocurre cuando envejecemos, conforme envejecemos. Es una situación, en todo caso, la menopausia, donde cuesta más perder grasa o cuesta más frenar esa ganancia de grasa. Bien, Steele mete el tema de la TRT, la terapia de reemplazo de testosterona. Pues es otra herramienta más que, bien utilizada, entiendo, aporta beneficios, que todavía no está, digamos, bien asentada en España, quizás está más de moda en Estados Unidos y que llegará sin duda alguna, pero que, pues como digo, es una herramienta. A una persona con unos niveles de testosterona adecuados no le va a servir de nada el hacer una TRT. Cuando hay un hipogonadismo o cuando hay niveles de testosterona subóptimos, y habría que definir qué es esto, junto a sintomatología de hipogonadismo, cansancio continuo, pues pérdida de líbido, poca fuerza, poco deseo. Cuando existe esta sintomatología, sí que tiene interés, ¿no?, esta TRT, siempre y cuando los niveles de testosterona estén disminuidos. Saludos desde Quebec, Ignacio Cuevas, un saludo. José Manuel Paredes, ¿la microbiota afecta a la pérdida de grasa? Pues, José Manuel, muy buena pregunta. Lo mismo nos preguntamos nosotros, José Manuel. Sí, sí afecta, y hay perfiles de microbiota que, digamos, retienen más calorías, por así decirlo, y facilitan un poco la pérdida de grasa. Lo que sí está claro es que hay perfiles de microbiota más relacionados con la obesidad y con otras patologías metabólicas, y otros perfiles más relacionados con gente delgada, ¿de acuerdo? Si tú coges las microbiotas de un estadounidense medio y coges las microbiotas de un cazador-recolector de una tribu, pues son radicalmente diferentes. Lo que estamos viendo es si podemos, de alguna forma, mediante alimentos, mediante fármacos, mediante probióticos, mediante prebióticos, modificar esa microbiota hacia donde queremos, ¿no?, hacia donde nos beneficia. Que ese sería el reto, ¿no?, en la investigación en microbiota ahora mismo, y en eso estamos. Jesús Miguel Romero dice que cómo pierde grasa viendo la tele. Pues mira, muy fácil, Jesús. Te coges un pedalier de manos o de pies y mientras ves la Isla de las Tentaciones haces el pedalier. Quiero decir, si quieres perder grasa viendo la tele, no te queda otra. ¿Cada cuánto se puede hacer un superávit calórico? Pues eso va a depender de tu porcentaje de grasa. Es decir, puedes hacer el superávit calórico siempre y cuando, pues, eso no te esté incrementando tu porcentaje de grasa por encima de unos límites saludables. Rubén Vega habla de que hace un ayuno de 24 horas y aún así no baja de peso. Mi alimentación son verduras crudas, apio, pepino de ensalada, aguacate, huevos, aceite de oliva, champiñones y aceite de coco. Un consejo, gracias. Pues Rubén, sin saber qué es lo que haces en tu día a día, no simplemente el ayuno ese de 24 horas, no puedo decirte por qué no bajas peso. Lo que sí te digo es que, salvo los huevos, ¿no?, pues veo poca proteína en tu dieta.
salvo los huevos, salvo que comas, qué sé, muchos huevos al día, no sé cuántos comes, pero poco más puedo decirte. Xavier Tomás, ¿en deportes como la natación o el ciclismo pierdes grasa y músculo? ¿Son saludables a largo plazo? Pues Xavier, cualquier deporte es más saludable que el sedentarismo. La natación y el ciclismo son buenos deportes para perder grasa. Para el músculo, pues verás, quiero decir, normalmente habría que complementarlo con un trabajo más localizado de fuerza. La natación sí es bastante completa para el músculo, pero aún así yo lo complementaría con un trabajo específico de fuerza. Fíjate, no solo por el rendimiento deportivo, sino también pues por preservar más la masa muscular. Manuel Pérez habla de si reducimos la ingesta calórica y el cuerpo se adapta, ¿tiene sentido la restricción calórica? Fíjate, has mencionado que el cuerpo se adapta. Si tú reduces tus calorías, si este es la ingesta calórica, el total de calorías diarias, y este es tu gasto energético total diario, y es este, ¿vale? Tú reduces primero tus calorías. Y ahora tú dices que el cuerpo se adapta. ¿Qué significa que el cuerpo se adapta? Pues que tu gasto energético total diario también disminuye. Entonces, ya estamos otra vez en una situación de un aporte calórico estable. No estamos en un déficit calórico. Déficit calórico sería volver a bajarlo. Y esto ya es un tema, volver a bajar el aporte de calorías, me refiero. Y esto ya es un tema muy controvertido porque precisamente no es una buena estrategia el continuamente estar bajando calorías y bajando calorías y bajando calorías y bajando calorías. Esto generaría lo que se llama un flujo energético muy bajo y a largo plazo pues es peligroso y además es contraproducente para la pérdida de grasa. Son estrategias muy restrictivas que no benefician en general, ¿de acuerdo? Manuel, es mejor perder grasa con un flujo de energía elevado. ¿Y qué significa esto? Pues que es más interesante añadir ejercicio físico que el restringir calorías continuamente y de forma agresiva además. Amparo Navarro dice también algo que es muy interesante. A ver, que se me pierden los mensajes. Aquí arriba, aquí. Amparo Navarro, ¿dónde está? ¿Qué te iba a leer? Aquí. Hay que comer con hambre real, nada de comer porque toca comer. Ah, bueno, es una afirmación. Estoy de acuerdo, Amparo. Es verdad que nuestra sociedad quizás ha distorsionado un poquito los mecanismos que tenemos de hambre y saciedad. Es decir, ¿comemos porque tenemos hambre o comemos porque es la hora de comer? Sería una buena pregunta, ¿no? Nos hemos habituado y al final somos pues, animales de hábitos, de costumbre. Y nos hemos habituado a que una hora determinada hay que comer. Claro, esto también normalmente pues es un condicionamiento, ¿no? Normalmente tú a la hora de comer tienes hambre. Pero no siempre, no siempre. Y hay veces que porque has comido más en la comida previa o, como decía el chico de antes, ha ido al chino y se ha hinchado de comer sushi, pues hay veces que no tienes hambre a la hora de comer. Tienes que forzarte a hacer una ingesta como si tuvieras hambre. Pues no tiene sentido, no es muy lógico, ¿no? Entonces, yo siempre soy partidario de hacer caso a los mecanismos de hambre-saciedad siempre y cuando esos mecanismos estén preservados. Por ejemplo, en un obeso nunca recomendaría hacer caso a los mecanismos de hambre y saciedad porque no están preservados y porque una persona pues, con una obesidad importante puede comer muchas más calorías sin estar saciado que una persona que no tiene este problema por mecanismos totalmente fisiopatológicos. José María Berrón habla de las básculas de bioimpedancia domésticas. ¿Son fiables? Pues no es lo más preciso, José María, pero
sin ser lo más preciso, es una herramienta válida. Es una herramienta válida, sobre todo, como tú dices, para ver la tendencia y, sobre todo, si siempre haces la medición antropométrica con la misma báscula de bioimpedancia. Entonces, para andar por casa, pues es totalmente válido. Rabo de cebolla, me encanta tu nombre. Pues Rabo de cebolla nos habla de la glutamina, nos pregunta si la glutamina sirve para evitar la permeabilidad intestinal. Eso ayuda para bajar el Michelin. Pues son dos cosas que no tienen una relación directa, la pérdida de grasa y la permeabilidad intestinal, pero sí que ayuda la glutamina a mejorar esa permeabilidad intestinal. Sí ayuda y se ha estudiado bastante en ese sentido. Tenemos a Juan Vera Vélez que nos hace un super chat. Gracias, Juan. Muchas gracias. Y nos dice, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo podemos reducir los niveles de estrógenos si ahora todo viene envasado en plástico? Pues buena pregunta. A ver, Juan habla de los obesógenos, ¿vale? Y muchos obesógenos, como el BPA, por ejemplo, parece que tienen una cierta relación con los niveles de estrógenos, ¿de acuerdo? No obstante, Juan, siendo importante el tema de los obesógenos, sobre todo porque desconocemos muchísimo de ellos, yo no crearía una alarma brutal en ese sentido porque no creo que sea el factor que más va a condicionar tu salud. Hay que intentar minimizar la exposición a obesógenos, pero realmente verás si te haces una analítica y pides estrógenos, que pues tus niveles de estrógenos van a estar mucho más elevados, por ejemplo, por beber agua embotellada que agua embotellada de cristal, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero para que lo entiendas. Quiero decir, no creo que sea el factor más importante. Obviamente, el evitar el plástico, pues es bueno por muchos motivos. Es bueno por este motivo que hablamos, aunque ya la mayoría de plásticos industriales vienen sin BPA y sin otros obesógenos. Está ya más regulado esto que hace unas décadas, pero también es bueno, por ejemplo, para el medio ambiente y para que en las playas paradisíacas de Sudáfrica no haya botellas de plástico tiradas. Entonces, pues el plástico, cuanto menos, mejor, por salud y por medio ambiente. Profesor de Diego, así que bueno, cerrando ya, muchas gracias Juan Vera Vélez. Profesor de Diego nos habla de si tienen menos índice glucémico los lácteos desnatados. Así aconsejan a mi padre que hace meses tenía alta la glucosa. Bueno, tiene artritis reumatoide. La bajó con dieta. Pues el índice glucémico es muy similar, pero en general los lácteos desnatados no son mejores que los lácteos enteros. Esto es algo que todavía no ha calado en la medicina, no ha calado en la nutrición y los lácteos enteros, la mayoría de veces, son más recomendables que los lácteos desnatados, también en pérdida de grasa, ¿de acuerdo? Pero sí, bueno, enhorabuena de verdad porque ha conseguido tu padre bajar la glucosa sin ayuda farmacológica, algo que no siempre es difícil, y espero que haya contestado tu pregunta. Pablo Hunt nos dice si nos pregunta si la soja texturizada aumenta los niveles de estrógeno en sangre. Se ha hablado mucho de la soja y de los fitoestrógenos. Una cantidad de soja razonable no va a aumentar tus niveles de estrógenos ni va a producir ginecomastia. Otra cosa es que me digas que te comes medio kilo de soja texturizada al día. Pero una cantidad razonable de soja texturizada, que además es alta en proteína vegetal, no va a condicionar de verdad un aumento de estrógenos en sangre. Gracias a ti, profesor de griego. Albano Urbina Baltodano. Qué nombre más rítmico, me gusta.
¿Qué opinas del ciclo de carbohidratos para quemar grasa? Con la finalidad de mantener la leptina y la grelina bajo control y a su vez preservar el tejido muscular. Es interesante, es interesante. Para quien no sepa de qué se habla, Albano pues comenta el hecho de que en una dieta baja en carbohidratos, puntualmente subir un poquito la cantidad de carbohidratos para pues mejorar los niveles de leptina, de grelina, que son hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Puede ser una estrategia interesante, pero fíjate, sobre todo la veo interesante a nivel psicológico, a nivel de poder pues tener ese punto psicológico de decir, bueno, llevo 2 meses haciendo dieta baja en carbohidratos, hoy voy a comerme una paella, hoy voy a comerme un risotto, hoy voy a comerme algo más rico en carbohidratos. Eso también es saludable, ¿vale? No olvidemos el factor psicológico en las dietas, sobre todo en las dietas que hay que mantener a largo plazo. Bueno, sigue entrando preguntas muy chulas. Por ejemplo, Dora Luz, a las 8:09, nos pregunta, ¿qué opina de la dieta low carb en niños sanos? ¿Y qué opinas de la dieta cetogénica en niños obesos? Bien, pues muy buena pregunta, Dora, de verdad, eh, porque además es muy polémica. Fíjate, yo he tenido la oportunidad de ver algún niño diabético tipo 1 con dieta baja en carbohidratos. El punto positivo es que tienen un control glucémico bastante bueno. El punto negativo es que es algo que puede llegar a frenar el crecimiento, ¿vale? O a disminuir el potencial de talla de ese niño en concreto. Me planteas otro escenario que es el de un niño con obesidad. En general, una dieta cetogénica no debería tener que ser necesario en un niño o en un adolescente o en un niño. Vamos a dejarlo en un niño. No debería ser necesario, pero tristemente se va a dar el caso de que cada vez sea más planteable por la obesidad tan importante infantil que hay, ¿no? Y cada vez hay más y llega un momento en el que te planteas, bueno, ¿qué es peor? ¿Tener una obesidad en este niño brutal o hacer un periodo de dieta restringida en carbohidratos? Yo en el caso de los niños, en todo caso, optaría, en el caso de obesidad en niños, optaría por una dieta un poquito más restringida en carbohidratos, pero no por una dieta cetogénica, por muchos motivos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el crecimiento, como he dicho. Pero sí una dieta quizás pues, más restringida, sobre todo en los malos carbohidratos. Es que quitando los ultraprocesados, quitando la basura alimentaria, tienes que olvidarte ya de dieta cetogénica o low carb. Quitando la basura alimentaria, el niño va a perder peso. Quitando esa basura y el niño siendo un niño y moviéndose como un niño, va a perder peso o va a estar en su peso adecuado. Si es que el problema viene pues de ese ambiente otra vez obesogénico que tenemos y muchas veces del marketing agresivo que los niños tienen. De 10 anuncios, 3 son de galletas para niños con colores llamativos. Entonces, contra eso es contra lo que hay que luchar. Lucía Ledesma nos pregunta si en lactancia se puede hacer una dieta keto. En general, la dieta cetogénica no se recomienda en embarazo y lactancia por falta de estudios científicos, Lucía. Entonces, yo nunca la podría recomendar, ¿vale? Si no tengo evidencia científica que la sustente, no puedo recomendar tal herramienta en la lactancia. En todo caso, digamos, el sentido común me hace decirte que en todo caso, pues sería menos arriesgado hacerla en lactancia que hacerla en la gestación, en el embarazo.
pero no la recomiendo en ninguna de las dos situaciones. Eva nos saluda desde Los Ángeles, California. Pues un saludo desde muy lejos, Eva, un saludo desde Málaga, España. Bien, a Jesús le ha ayudado el ayuno intermitente y el entrenamiento de fuerza en ayunas. Muy bien, Jesús, genial, genial. EA nos habla de la proteína y la insulina. Si por aumentar mTOR acorta los telómeros, pues todo va a depender del contexto de la persona. La proteína y la insulina per se no acortan los telómeros, obviamente. El exceso de carbohidrato, la sobrenutrición, la sobrealimentación, pues sí acorta los telómeros y sí va a comprometer la longevidad. DMS. Borja, ¿es verdad que si no comes hidratos y solo comes grasas y proteínas, el cuerpo no puede formar grasa de la grasa que comes? Pues es incierto, es erróneo, es falso. Puedes formar grasa tomando solo grasa. De hecho, la lipogénesis es más eficiente al tomar grasa que al tomar carbohidratos, porque al tomar carbohidratos tienes que, digamos, transformar mediante un proceso metabólico costoso energéticamente, que es la lipogénesis de novo, el excedente de carbohidratos en grasa, mientras que la grasa ya es grasa, solo tienes que digerirla y esterificarla en triglicéridos, esos ácidos grasos. Entonces, puedes, con una dieta cetogénica, perfectamente ganar peso a base de grasa. Yunay desde Las Palmas de Gran Canaria, un gran abrazo. María Alejandra pregunta si caminar 1 hora ayuda para la pérdida de grasa. Pues toda actividad ayuda. ¿Es suficiente? Pues eso dependerá de tu caso concreto, pero toda actividad ayuda. Y caminar 1 hora también. Tenemos aquí a un culturista desde hace 21 años que, bueno, nos comenta que ya su composición corporal no mejora tanto, aunque hace ayuno intermitente y demás. Pues bueno, depende en qué porcentaje de grasa estás, porque a lo mejor estás en un porcentaje de un 10% y bajar de ahí es francamente difícil, sobre todo conforme van pasando los años, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que plantearse cuál es tu objetivo y cómo vamos a llegar hasta ahí. Agustín OTS, ¿cómo sería una comida para vos, para una persona que está bien en su peso? Una comida tipo estándar o saludable, que me refiero. Que me imagino que te refieres a eso, ¿no? Pues a ver, varias pautas muy sencillas, por simplificar, sería 80-90% comida real y buenos procesados, 10-15% puedes meter algún procesado. Ese sería un punto muy importante. Incluir proteína en todas las comidas, ¿vale? De diferentes fuentes, eso ya ahí podríamos debatir las fuentes de proteína, pero meter proteína en todas las comidas y meter algo de vegetales para incluir, pues, fibra, no solo la fibra, sino también pues, los micronutrientes. Quizás sería lo más importante. A partir de ahí podemos hablar de más almidón, menos almidón. Podremos hablar de más grasa, menos grasa, de diferentes fuentes de alimentos, pero serían los puntos quizá claves. Dolores Panadero nos pregunta que cómo se sabe, ¿no?, si se tiene inflamación de bajo grado. Pues Dolores,
Buena pregunta. Todo el mundo habla de inflamación de bajo grado, de qué es eso, ¿no? Y claro, y uno, pues me imagino que se pregunta, pero vale, ¿yo cómo sé si tengo inflamación de bajo grado? Son parámetros que se suelen medir en investigación, en estudios clínicos y son parámetros analíticos sobre todo. Eh, Marcadores de inflamación, reactantes de fase aguda, interleuquinas muy concretas. Es decir, no es algo que puedas ver en una analítica a la que vayas a tu médico y le digas, oye, doctor, quiero hacerme una analítica. Algunos parámetros como la PCR sí se suelen medir, pero hay muchos otros que no, que son de investigación, ¿vale? Mercedes no solicita información para el lipedema. Pues no es la primera vez que me lo preguntan, Mercedes, me lo voy a apuntar para hacer un vídeo sobre el lipedema, ¿vale? Porque es un tema muy desconocido, también para nosotros, para los profesionales, y creo que, bueno, que sí, que podemos hacer un vídeo sobre el lipedema. Wilber Mancinas tiene 15 años y nos dice que es normal que coma cantidades de comida que ni mis padres creen que es normal. Pues no sé qué cantidad comes, Wilber, y puede ser normal. En la adolescencia normalmente se incrementa bastante el apetito, estamos ganando peso, estamos ganando masa muscular, sobre todo si eres activo, como me comentas, ¿no? Entonces, pues es probable que sea normal, pero no te puedo decir porque no conozco tu caso concreto. Hombre, vale, he leído más de 10.000 calorías. Digo, si solo en el desayuno tomas más de 10.000 calorías, vas regular. Bueno, un desayuno de 1.000 calorías, pues al final depende de lo grande que seas, lo que peses y lo que midas, puede ser adecuado o puede no serlo. Luis Miguel Ajenjo nos pregunta cómo se puede aumentar el flujo sanguíneo en las zonas donde reside la grasa resistente y si la pesinefrina tiene evidencia como estimulante de los receptores androgénicos. Pues alguna evidencia tiene la pesinefrina, al igual que la cafeína, pero el estímulo más importante para aumentar el flujo sanguíneo en la zona donde quieres perder grasa y estimular la lipólisis es el ejercicio de fuerza intenso a repeticiones cortas, es decir, y evitando el acúmulo de lactato. Es precisamente lo que comenté en el vídeo de pérdida de grasa. Te recomiendo que le eches un vistazo. Deimos nos hace una pregunta interesante. Omega 3 en vegetarianos, ¿hay que suplementar? Pues en mi opinión es interesante suplementar, sobre todo porque las fuentes de omega 3 vegetales, digamos que en el cuerpo, en el organismo, hay una conversión muy baja de ALA en DHA y EPA, que son las fuentes de omega 3 que nos interesan, son los biológicamente activos. Entonces, en mi opinión, sí es interesante suplementar omega 3 en población vegana sobre todo, ¿vale? Pero la única suplementación que es esencial, y ya aprovecho para decirlo, en esta población es la B12, la vitamina B12. Bueno, pues vamos a contestar un par de preguntas más. Llegamos ya a los 90 minutos, ¿vale? José Manuel Paredes, ¿pasar frío para perder grasa? Pues buena pregunta, muy de moda, método Wim Hof, todos los conocemos, exposición al frío, duchas frías, parece que es el método definitivo para tener superpoderes, para ser más productivo, estar más alerta, para todo. Pero realmente la evidencia científica no ha podido constatar que la exposición al frío sea un método, digamos, eficiente para la pérdida de grasa. O al menos, pues los estudios que hay diseñados no han visto ese efecto, ¿no? No digo que sea negativo, ni mucho menos, pero que es mucho más importante, pues, la dieta que lleves y el ejercicio que hagas a si te expones al frío o no. Miguel Trinchet
tenemos un super chat de Miguel Trinchet. Muchas gracias, Miguel. Solo que no has puesto ninguna pregunta. No sé si es porque no te ha dejado o porque se te ha olvidado. Pero, como siempre, que hacéis un super chat, si preguntas ahora cualquier cosa, pues yo te la contestaré encantado. Jaume nos habla de el OMAD y nos pregunta cuál es el tiempo mínimo entre la fruta y el resto de la comida. Pues Jaume, no tienes por qué separar la fruta del resto de la comida. Eso sí, no empezaría, no rompería el ayuno con fruta, sobre todo si es con zumo, con smoothies, con batidos de fruta y demás, que es algo bastante frecuente. Entonces, ya te digo, no tienes por qué separarla. Yo lo que haría primero es pues, comer la proteína, comer la verdura, comer alguna fuente de almidón si es que la incluyes y después de postre podría comer la fruta. Porque, bueno, lo he explicado en algún vídeo, el hecho de incluir primero la proteína pues va a atenuar el impacto glucémico de los azúcares simples que puedan tener pues la comida que tomes o la fruta que tomes. Pues Miguel no nos pone ningún mensaje. Vale, otra pregunta interesante. ¿Por qué a menor porcentaje graso hay más hambre? Pues muy bien. Ahí la leptina tiene muchísimo que decir. Tiene muchísimo que decir. Al final nuestro cuerpo quiere mantener la homeostasis, que es el equilibrio. Entonces, si tú le estás mandando un mensaje al cuerpo de hay muy poca reserva energética, recordad que la grasa son posibilidades de supervivencia. Si estás dándole el mensaje a tu cuerpo de que no hay depósito de energía, ¿qué mensaje te va a mandar tu cuerpo? Va a decirte come, 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 come hasta que haya suficientes depósitos de energía. Por eso un culturista después de competir, después de estar en un porcentaje de grasa súper bajo, pues se come hasta las piedras, porque tiene la leptina por los suelos y la grelina por las nubes y se come todo lo que haya. Y Tati Lacunza nos pregunta en el super chat, muchas gracias, y Tati, tomo inhibidores de estrógeno por el cáncer de mama. Hago keto, pero no logro bajar. ¿Sigo keto o qué tipo de alimentación es recomendable? Hago ejercicio de fuerza. Pues bueno, tanto una keto bien planteada, y Tati, como una low carb o baja en carbohidratos bien planteada, te pueden ayudar. Lo que sí es interesante es el tema de los ejercicios de fuerza porque, ojo, aquí estamos hablando de una intervención terapéutica en cáncer de mama. Es decir, mejora el pronóstico de la enfermedad. Ya no estamos hablando de algo para perder grasa, sino algo para mejorar la enfermedad, evitar recidivas, mejorar el pronóstico y muchas más cosas. Tanto keto como low carb te pueden servir siempre y cuando las plantees bien, siempre y cuando pues esté bien diseñada a tu estilo de vida y a tu situación. Pero algo que es muy importante es que sigas haciendo este entrenamiento de fuerza y estos ejercicios de fuerza. Ya te digo, hay trabajos muy bonitos en pacientes con cáncer de mama sobre la importancia del entrenamiento de fuerza. Bueno, pues vamos a contestar una más y lo dejamos para la próxima semana. Bien, bien, bien. Creo que hemos llegado a 250, algo similar a la semana pasada, ¿no? Pero bueno, es mucha gente, estoy muy contento. Pronto habrá más y más y más cuando la gente ya sepa que estamos aquí todos los domingos, o al menos casi todos los domingos que no tenga guardia y que no tenga otros compromisos. Pues bueno, vamos a ver si contestamos una última pregunta y cerramos. ¿Armarían un vivo con el doctor Hernández y el doctor La Rosa hablando sobre temas alternativos como los no trópicos? Buah, muy, muy interesante eso que planteas.
Los nootrópicos me encantan, son temas muy concretos, pero muy interesantes. Lo que pasa que, bueno, este tipo de cosas a veces es difícil concretarlas en el tiempo, sobre todo habiendo diferencias horarias, pero vamos a hacer todo lo que se pueda porque sí, vamos a hacer todo lo que pueda por trabajar conjuntamente con otros profesionales del sector y que cada uno aporte su visión, su perspectiva, su experiencia, muy importante. Esto es súper enriquecedor y sin duda que habrá sorpresas de este tipo, ¿vale? Así que, chicos, de verdad, no puedo contestar a todas las preguntas porque sois muchas personas, cada vez pues seremos más, pero creo que hemos contestado muchas. Quedará además colgado el vídeo en YouTube para todos aquellos que no hayáis podido verlas en directo. Mi intención es continuar los domingos a la misma hora aquí, hablando de un tema que vosotros vais a elegir. Cerrando, doy mi agradecimiento otra vez más a aquellos que habéis utilizado el super chat. Es una forma de hacer el chat no solo pues, más llevadero, porque me centro en un mensaje cada vez también es otra forma, pues, como digo, ¿no? De dar apoyo. También muchas gracias a los miembros del canal. Subiré muy pronto, probablemente mañana o pasado, un vídeo explicando qué es esto de la membresía y sobre todo qué ofrece al canal. Otra novedad del canal es que vamos a iniciar los cortos, es decir, vídeos de menos de un minuto, donde vamos a explicar conceptos muy escuetos, pero útiles, ¿vale? Acabo de subir uno, que ya lo tenéis en el canal, y subiré más conforme los vaya sacando Daniel. Creo que es una buena forma también, más dinámica de aprender. Al final el objetivo es que todos aprendamos, ¿de acuerdo? Así que, chicos, nos vemos el próximo domingo, nos vemos a lo largo de la semana en los vídeos que hay planteados esta semana. Va a ser muy interesante. Y de verdad que muchas gracias por compartir este rato y por estar aquí en familia. Siento no poder contestaros a todos. También si alguno pues hace 10 preguntas, pues no puedo contestar a esa persona 10 veces y a otra persona ninguna. Intento ser lo más equitativo posible, aunque a veces es difícil en este formato. Pero de verdad, muchas gracias. Irá mejorando los directos poco a poco y nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.